Bueno, daría inicio a esto. La presento bueno, a Adriana, que es realmente amiga y muy querida y que ya ha compartido con nosotros en FIP y en algunas jornadas de actualización que hemos hecho en la Facultad de Psicología. Así que es un gusto siempre presentarla de nuevo. Adriana es psicóloga, esquizoanalista, y cuando le pregunté cómo querés que te presente, ella dudó mucho en decirme, bueno, a ver qué. Y entonces, cofundadora del grupo Imagen Cristal, autora del libro El deseo nómade, que con ese título ya quisiéramos tenerlo, porque es una invitación a leerlo, y El murmullo de lo ambiguo, en coautoría con Maximiliano Friedman. Y bueno, el tema que hoy nos vas a conversar y a participar es la clínica como proceso de descolonización subjetiva. También un tema que nos resultó muy interesante para abrir y compartir contigo. Así que... bueno, gracias, Marta. Quisiera agregar otro libro, no porque esto diga que escribo mucho, sino porque lo compartí con amigos muy queridos de Rosario y de acá de Buenos Aires, que se llama Archipiélago. Fue un lindo encuentro entre varios que pensamos, que estamos trabajando los mismos pensadores y caminamos por lugares parecidos. Bueno, primero gracias por la invitación. Y la verdad, esto del cumpleaños es gracioso, pero para mí es un festejo estar con otros y compartiendo los delirios que uno va teniendo y pensando. Esa es un poco mi idea. Delirar, que quiere decir salir del surco del arado, que deliremos un poco juntos, porque es un momento que necesitamos de la imaginación, de la inventiva, de la creación, para ver cómo hacer con un derrumbe muy fuerte, ¿no? Derrumbe civilizatorio, ya hablan algunos de ellos, como Bifo, por ejemplo. Y en ese sentido, creo que si hay un proceso importante de tomar en serio, es cómo descolonizar esta subjetividad. La realidad de nuestra América, y lo voy a llamar así, nuestra América, como lo llama Kush, me gusta mucho el pensador Kush. Un bebé divino nos acompaña. ¡Ay, qué pasó! Qué lindo. Bueno, es el ruido de un comienzo, ¿no? Ese sonido. Y quisiera mezclar, entramar, articular pensamientos o pensadores como Spinoza, Deleuze, Guattari, Kush, y alguna cuestión mía que también va metida por ahí. Y bueno, cómo pensar, lograr salir de este juego de la colonización, que es en definitiva esto de una subjetividad pasiva en donde debemos aceptar aquello que se nos impone desde afuera. Esto a lo cual el indio, así les gusta llamar, al indio no se siente mal de que se le diga indio. Esto lo aprendí con gente que trabaja mucho Cuyo en Bolivia, pero que en los pueblos originarios, en la negritud de América Latina también, o de nuestra América, porque no es solo la latina, sino toda nuestra América, y en este mestizaje que somos, ¿no? Bueno, ¿cómo recuperar aquello que ha sido lo siempre postergado y dormido y romper, ¿no?, con este juego de la colonización, que es todo una manera de procesar la subjetividad? Deleuze dice que la subjetividad, antes que nada, es de mundo, dice, después es personal, en el caso. Y nosotros partimos de ahí, de esta creencia realmente de que la subjetividad, primero que nada, es del mundo, o sea, está atravesada
por líneas sociales, culturales, religiosas, económicas, políticas, biológicas, geográficas, etcétera, etcétera. Y luego van tomando una singular forma de composición. Creo que este concepto de composición que trae Spinoza es muy importante, en esa singularidad que representa a cada uno, pero también la singularidad que representa lo local y la importancia de lo local, de recuperar el sentido de lo local. Para eso también plantearnos, bueno, una clínica desde lo local, o sea, desde nuestra realidad, de nuestra América, una América que tampoco es homogénea, que no es toda igual, desde el punto de vista geográfico, histórico, político, en su trayectoria de colonización, no ha sido la misma siempre en todos los lugares de nuestra América. Entonces, ¿cómo recuperar el valor de lo local? ¿No? Esto nos parece clave, fundamental. Es allí donde Kusch va a decir que la Tierra nos gravita, ¿no? Bueno, la gravitación de la Tierra hacia la importancia justamente de lo local. Y para eso, bueno, voy a trabajar una mezcla de estos pensadores y quiero partir de Rodolfo Kusch, antropólogo argentino que muere en el 78, creo, si no recuerdo mal, muy joven, de 50 y pico de años, un pensador extraordinario que trabajó la cultura, sobre todo del norte argentino y de Bolivia. En realidad, a partir de allí se abre a la posibilidad de pensar, ¿no? el trabajo de la cultura de nuestra América. Él dice algo que me interesa mucho porque hace a la palabra esquizoanálisis, ¿no? Pensemos que la palabra esquizoanálisis está compuesta de dos cuerpos. El análisis, que tiene que ver con la fragmentación de la realidad y el estudio de cada una de esas partes, ¿no? Lo analítico como tal, a través de una racionalidad establecida, podríamos pensar que lo analítico es básicamente la cultura del blanco. Y lo esquizo, que serían esas fuerzas, esas líneas de fuga, que vienen justamente a impedir que lo analítico se imponga sobre lo esquizo, se imponga sobre las fuerzas libres, creativas, de fuga, y traten de ver cómo componen, ¿no? Cómo componer estas líneas de fuga, líneas de creatividad, líneas de lo abierto, con las líneas de la forma, ¿no? Del mundo de la representación. En el proceso de dominación, en el proceso de colonización, por supuesto, ha habido, y lo seguimos viviendo, porque la colonización no ha terminado. Si bien en un comienzo hubo una colonización de la tierra y una colonización de las mentes, hoy hay una colonización de las mentes, de la cultura, de la tierra y también de la economía, ¿no? O sea que, bueno, ya no serán españoles o holandeses, no sé de dónde, pero es eso llamado sistema financiero, mercado, etcétera, etcétera. Pero son los actuales modos que encarnan, ¿no? Los colonizadores. Pero el proceso de colonización es una lógica. Y es una lógica de lo absoluto. O sea, es una lógica donde, como dice Kusch, el colonizador se maneja por la afirmación. O sea, esto es. Esta es la verdad. Y así como en un momento el español llegó y dijo, estos son los dioses y no los de ustedes. Este es el lenguaje y no el de ustedes. Estas son las creencias y no las de ustedes, etcétera, etcétera. Hoy también nos siguen diciendo, de alguna manera, bueno, esta es la realidad, ahora hay que apostar a tal cosa, hay que endeudarse, hay que entrar en el juego, porque la realidad es esta, ¿no? O sea, y uno repite eso, bueno, esta es la realidad, es así, van a decir, de alguna manera, y si es así, es así. El rico va a ser rico, el pobre va a ser pobre, y el empresario va a ganar, y el empleado siempre va a deber. Y esto se da por hecho, esto es una afirmación. Este es el mundo que Kusch va a llamar el mundo del es, el mundo del ser. Ahí se es, y hay que llegar a ser importante, o sea, se es fuerte o se es débil, se es importante o se es un
un nadie, entre comillas. O sea, es el mundo de valores categóricos y absolutos que nos van marcando el deber ser. Pero nos dice Kusch, en nuestra América hay algo que se niega a esa afirmación. Y por eso él tiene un maravilloso libro que se llama La negación en el pensamiento popular. Y él dice, el pueblo, la cultura popular, se basa en la negación, no en la afirmación. Primero que nada, la negación de lo que el blanco impone como una afirmación absoluta, ¿no? Esto es. O sea que impone el deber ser. El indio, el negro, el mestizo, el criollo, esta composición maravillosa que somos, dice, encierra siempre una negación, parte de hecho del negarse, dice, a todo lo que se le quiere imponer. De allí, dice, su resentimiento, pero no es el resentimiento del blanco, que está basado en la envidia de lo que el otro posee y en el deseo de poseer lo que el otro posee, sino en el resentimiento, en el volver a sentir que hay algo que uno no está dispuesto a entregar. Eso es lo que hay que ver cómo recuperar, eso que está allí como oculto como tal, y que de pronto empieza a emerger en los pueblos, en las calles, empieza a emerger en los movimientos sociales, empieza a emerger en los movimientos feministas, en algunos movimientos feministas que no entran en el juego de poder binario del blanco, sino en aquellos que realmente pueden mezclar lo esquizo y lo analítico para jugar con esa palabra, o pueden mezclar el deber ser, o sea, ese plano de la forma, de la representación de las normas, y este otro plano de la negación, de una negación que en última instancia va a ser la afirmación de la existencia, y que Kusch llama el estar siendo. En el mundo hablamos del estar y hablamos del ser. Y Kusch va a decir, la relación entre ambos es un estar siendo. La vida como gerundio ya nos está diciendo que nunca está acabada, que estamos siempre en un proceso de devenir, y el estar siendo es ese devenir de Spinoza, es ese devenir de Deleuze, Guattari y de tantísimos otros que podríamos nombrar. Pero claro, para no interrumpir el devenir, que como dice Deleuze y Guattari, dicen la interrupción del devenir es la enfermedad. Dice, para no interrumpir el devenir y dejar de ser pueblos enfermos, sociedades enfermas, culturas enfermas, mundo global enfermo, con un devenir interrumpido, porque tiene que estar al servicio de una subjetividad colectiva, del orden de la organización y del poder de unos pocos sobre la impotencia de muchos. Para eso tenemos que invertir la fórmula. Y ahí mi propuesta clínica, ¿no? O sea, como hipótesis para trabajar, esto lo estamos trabajando, no es nada es categórico, pero hay algo importante. Habilitar el estar, además, es perder los absolutos. Por eso es un estar siendo. Ahí se pierde el Dios único del blanco, ¿no? Ahí aparecen los múltiples dioses, ¿no? Aparecen las tradiciones, aparece la memoria popular y colectiva, aparece la comunidad. Pero la comunidad entendida, a mi manera, como la actualización, una actualización de una argamasa de nutrientes afectivos e imaginativos que operan desde una diversidad de tonos existenciales, ¿no? Como diría Spinoza, somos variaciones existenciales, somos tonos existenciales. Allí entonces la necesidad de la comunidad, justamente, que está del lado del estar, de ese estar siendo. Del otro lado, del deber ser, lo que está es el sujeto, objeto, el individuo como tal. Y para esto habría que invertir una fórmula. Kusch dice,
el blanco plantea ser para estar. Primero ser reconocido, ser alguien con poder, ser del consumo, ser de la acumulación de información, etcétera, etcétera, ¿no? Primero ser. Y luego estar, casi podríamos decir en la vejez, allí donde aparecería dentro de este esquema la vejez como lo que queda por fuera ya del sistema, del juego, bueno, ahí se puede estar, ¿no? Un estar que en la realidad, en la vejez, es muy difícil de conseguir, ¿no? Porque es un momento, no de la vida, un momento de la sociedad en estas culturas de una inmensa precariedad. No de la vida, ¿eh? En la vejez no es la precariedad de la vida, la precariedad de la existencia es desde que nacemos, no es en la vejez. Entonces, bueno, aparece esto de ser para estar. Y Kush dice, en cambio, el pueblo originario, el indio, el negro, el mestizo, el criollo, quiere estar para ser. Primero estar, luego ser. Pero un ser que no busca una identidad fija. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Cuánto tenés? ¿A qué te dedicas? Esas son las preguntas típicas de nuestro blanco incorporado, ¿no? No cómo estás, porque aún el cómo estás, todo bien, en orden, ¿no? O sea, ahí clausuramos, pero eso sí, ¿quién sos? ¿Cuánto ganas? ¿En dónde, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Ese es el blanco que tenemos dentro. Y la descolonización implica sacar ese blanco de adentro y en tal caso ver qué de ese blanco sí incorporamos y qué no. Que el estar vuelva a recuperar su potencia, vuelva a recuperar su capacidad de decisión. ¿Y por qué digo esto de su capacidad de decisión? Porque el estar en la vida, allí donde la montaña para el indio puede ser la montaña, pero también el abuelo, ¿no? Hay una montaña en Salta a la que le llaman el abuelo, porque tiene siempre nieve eterna en la cima, y el pueblo que vive alrededor de esa montaña le habla como si fuera el abuelo, y verdaderamente la montaña le contesta como el abuelo. Hay una compenetración y un diálogo profundo, porque hay una pertenencia al mundo que no se ha perdido, una pertenencia a lo existente, ¿no? Y a la existencia que no se ha perdido. Entonces, bien, en ese estar está la imaginación y la fantasía, están las tradiciones, están las coplas, pero donde más importante que la copla, dice Kush, es la posibilidad de ser del coplero. Y lo que justamente está en ese estar siendo es la posibilidad de ser. No llegar a ser alguien, sino la posibilidad siempre de seguir siendo, de que no se interrumpa ese devenir. Esto nos exige, por otro lado, negar la negación de todo aquello que se nos impone como único y definitivo, ¿no? Negar al Dios único, en definitiva, ¿no? Porque, ahora bien, ¿qué es el estar? Se podría preguntar uno, entre muchas cosas que nos hace preguntar de Kush. Dice, el estar se refiere a la circunstancia y el ser, en cambio, a lo esencial, ¿no? Busca algo definitivo. Bueno, ¿quién sos en la vida, no? Como ese dicho que decían, sos abogado y si no, no serás nada, ¿no? Algo así. Creo que, no sé si no se lo decían a San Martín, no sé, bueno, la historia dice tantas cosas. El estar no es histórico, no la niega la historia, pero no es en el estar donde se escribe, en tal caso, la historia. El estar se vive, en tal caso se vive esa historia, pero pero mezcla otros tiempos. No es Cronos quien gobierna el estar,
quien habita el estar, ¿no? Sino que lo que habita el estar es lo que Kusch va a llamar la habitualidad. Y perdemos muy de vista la habitualidad. Sin embargo, vivimos en la habitualidad. Él da un ejemplo de un jet, dice, cuando nos subimos a un jet, en su época era un jet, ahora no sé cuál sería, subimos un avión, cuando uno sube a un jet, dice, está la cosa como tal, que es ese objeto. Ese avión es un aparato hecho en un determinado material, si no meto la pata creo que de aluminio, no sé bien, que tiene determinadas características técnicas, que tiene un bagaje científico profundo, tecnológico, ¿no? Para que se produzca el fenómeno del volar, etcétera, etcétera. Dice, pero cuando uno entra al avión, uno se olvida de eso. O sea, uno no tiene en cuenta la cosa, sino que el avión pasa a ser la simpatía de la azafata, la bandejita de comida que nos traen, la música funcional que nos ponen, la película que nos pasan, que generalmente es media monstruosa en el medio del vuelo. O sea, eso que hace a que uno se sienta como si estuviera en el living de su casa, ¿no? Eso que hace que uno se sienta en la habitualidad, en ese hábitus como tal, en ese habitar. Claro, si no negáramos que es el avión, no nos subiríamos directamente. Lo que uno busca permanentemente en la vida no es lo que es, sino el estar en eso que es, ¿no? El estar amigable, ¿no? El estar que genera, como dice Kusch, el mundo de él lo llama emotividad, el mundo de las afectaciones, el mundo de los afectos. Ahora, si nos vamos a Spinoza, que están ahí muy cerca todos, la capacidad de afectar y de ser afectado, que sería ese estar, que genera una habitualidad en la vida, esa capacidad es lo que Spinoza llama el deseo. El deseo potencia. El deseo potencia es esa capacidad de afectar y de ser afectado. Y es ahí donde se juega la singularidad. Es singular la capacidad en cada ser vivo, no humano solo, ser vivo, la capacidad de afectar y de ser afectado. Con lo cual, el estar es el hábitat de lo singular. El estar es la habitualidad de esa singularidad. Por supuesto que en el plano del ser, a determinado juego de poder, no le conviene la singularidad, necesita la homogeneidad, la globalización económica, social, política, mental, biológica, etcétera, etcétera. Entonces, a la habitualidad hay que controlarla, hay que dominarla. Entonces, bueno, se le imponen signos, se le imponen, bueno, al avión se le impone determinado tipo de música, aunque a uno no le guste. O sea, imponen los signos de manera tal que allí donde uno simboliza a la cosa, que sería ese avión de metal y todo lo demás, esa simbolización no sea una expresión de mis afectaciones, sino una expresión de las afectaciones que yo debo sentir. Se me dice qué debo sentir y se me dice cómo debo sentirlo. Esas son las maneras de dañar la subjetividad y de interrumpir, como diría Guattari, una subjetividad procesual, o sea, en proceso. Hay que detener el proceso de la subjetividad para dominarla. Esa es una propuesta de colonización que se viene haciendo desde hace 500, 600 años, no sé cuántos ya, o más me parece. Bueno, entonces
hay que volver a recuperar la potencia del estar y abrir el ser de esas identidades, quién sos, a dónde vas a llegar, abrirlos aún siendo a lo inesperado. Y es allí donde inclusive la pandemia ha jugado un papel tan importante. Porque una de las maneras que encontró, entre las muchas, que fue teniendo que renovar determinado sistema o juego de poder para siempre marcar el mundo de la representación con bordes fijos, una de las últimas expresiones, por ejemplo, fue la aceleración y el exceso de información, ¿no? Entonces, tal caudal de información en un deber ser que implicaba que hay que acumular esa cantidad de información, no hay que pensar, sino acumular, no solo objetos, sino también conocimientos o informaciones, ni siquiera son conocimientos, justamente lo que viene a producir es este efecto de interrupción del devenir, de lo abierto, de lo inesperado, de lo incierto. Todo está ya planteado, ¿no? De hecho, una información se corta rápidamente en televisión, por ejemplo, tienen que durar 2 segundos y enseguida hay que pasar a otra y hay que mover la variación existencial. A una cosa trágica luego tiene que seguir algo anodino, luego tiene que seguir algo risueño, luego y la subjetividad va, viene, enloqueciendo, ¿no? La pandemia de pronto dijo, señores, adentro, paren o se mueren. Nos dijo mucho. Esto para cierto sistema de poder fue muy complicado y por algo necesitaba que rápidamente se volviera a poner en juego el tiempo productivo, o sea, la subjetividad productiva. Entonces aparece que la economía se cae, que la... ¿Cuál es verdad? Es verdad, porque está armado el sistema de manera tal de que nos termina gobernando la subjetividad, la urgencia, el peligro, lo amenazante, quedarse sin trabajo, quedarse sin dinero para poder dar de comer a los hijos, la precariedad biológica, ¿no? Con la falta de asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, y la precariedad fundamental hoy del planeta, con las aberraciones de este cambio climático, llamado en forma muy genérica cambio climático, ¿no? O sea, bueno. Entonces, bueno, ¿qué sería invertir este estar para hacer? Bueno, volver a pensar en términos del deseo, pero no el deseo como deseo de algo, como que hay algo previo, un objeto perdido, un objeto parcial, etcétera, etcétera, al cual el deseo va y por lo tanto se aliena porque sale a la búsqueda de ese objeto que nunca va a encontrar. Entonces, hay todo un sistema de pensamiento que le ofrece al deseo la frustración. ¿Por qué? Porque partimos de un sujeto de la carencia, la famosa tradición adánica que perdimos el paraíso terrenal de la completud con el pecado. Y a partir de allí tenemos que salir errantes por el mundo a buscar lo perdido, que se va a encontrar después en la muerte, por ejemplo, etc. Bueno, esa es una postura de vida, pero esa postura de vida genera una subjetividad, no es ingenua. Ninguna postura de vida es ingenua. También esta que estamos planteando hoy acá es una postura. Puede ser tan válida como cualquier otra, pero el modo de vida que propone una es muy diferente al modo de vida que propone la otra, u otras que puedan ir surgiendo. Entonces, no es un deseo como la búsqueda de algo perdido o la búsqueda de algo que se supone va a venir a calmar al deseo, que es el estar, y el estar se percibe por su insistencia, por su presencia, por su presión. Presiona, el estar presiona, el deseo presiona. Nietzsche va a decir es lo intempestivo. Entonces, pero el deseo, como lo plantea Spinoza,
no es porque algo me falte. El deseo, lo que desea, es la libertad, dice Spinoza. O sea, el deseo es la expresión y lo que busca es poder expresar su potencia. El deseo es esa potencia que me constituye y que nos constituye como seres vivos. Por lo tanto, está el deseo de la planta, el deseo del animal, el deseo del humano, el deseo de todo aquello que tenga vida. Y si hay algo que determinado juego de poder necesita controlar, ese juego de poder que Spinoza llamaría el poder del dominio, si hay algo que necesita controlar, es el deseo, justamente porque es la potencia expresiva. Y además que si el deseo tiene que expresar este deseo de libertad, la libertad de decir esto es lo que yo puedo afectar y afectarme. Si yo puedo expresar esto, necesito del otro. El deseo construye alteridad. No hay deseo sin alteridad. Por eso hay que gobernar al deseo, porque es producción misma de alteridad. Porque lo que busca es que la fuerza, al unirse a otra fuerza, eleve su capacidad, en este caso, de afectar y de ser afectado. Y esa es la comunidad. Ahí se hace comunidad. Por eso el estar, que es el hábitat del deseo, en términos no de carencias, sino de expresión, como lo plantea inclusive, como lo plantea Spinoza, de hecho, y que se liga a este planteo también de Kusch, es lo que nos da la posibilidad de ser, ¿no? Guattari dice que es la ecosofía, allí donde está el deseo existe una posibilidad. Posibilidad de ser con otro. Si controlamos el deseo, evitamos la alteridad. Si evitamos la alteridad, generamos la preeminencia de un ser, o el dominio de un ser absolutamente narcisista y encerrado sobre sí misma. Y nuestra cultura hoy es la máxima exacerbación de ese narcisismo. Y esto nos deja solos. Es un narcisismo y además, y por lo tanto, autista. Claro, cuando el estar queda negado por la presencia afirmativa de lo que debo ser, lo que debo pensar, lo que debo sentir, a dónde debo llegar, el proyecto que tengo que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y negar ese espacio de las afectaciones, allí donde no es que no haya determinaciones, pero las determinaciones son otras, no son las mismas. Las formalizaciones son otras, no son las mismas. Allí puedo apelar a los dioses si necesito los dioses. Pero fundamentalmente las determinaciones allí es la producción de la alteridad. O sea, allí me sé solo con otro. Pero no para ser el otro, para ser como el otro, para ser en el otro, ni como, ni para, ni qué. No, porque esa alteridad es lo que produce la distancia necesaria para que pueda la potencia expresar su capacidad de afectar a otro y de ser afectado, ese ida y vuelta, que eso es lo que hay que interrumpir, porque justamente ese es el devenir, ¿no? Ahora bien, coincidiendo con Kusch absolutamente, acá está Kusch, bueno, yo ya está medio mezclado todo, ¿no? Acá está Kusch, Spinoza, Deleuze, Guattari, qué sé yo, pongamos todos aquellos que dialogan, ¿no? Y dialoguemos con todos ellos. Acá hay algo que es interesante. Kusch habla de la chichería, ¿no? Habla de tantas cosas maravillosas en ese sentido. Él dice la chichería. Dice que nuestra América, y sobre todo la América más indígena y negra, podríamos pensar Caribe, podríamos pensar más de Sudamérica al norte, la parte indígena, ¿no? La parte de pueblos originarios,
él cuenta una experiencia, ¿no? De que él se encuentra con sus amigos académicos, casi todos, en Salta, cuando él tiene que irse de acá de Buenos Aires, y se va a enseñar a Salta antropología y filosofía, y se encuentran en las chicherías, que son lugares que algunos conocen probablemente, viajando por el norte o por Perú, Bolivia. Son lugares donde, bueno, se toma chicha y fundamentalmente la gente de pobrísimos recursos, poquísimos recursos, va a comer algo como para calmar el hambre nada más. No va a comer, va a calmar un poco el hambre, ¿no? Se come poco, dice en la chichería. Pero, dice, es allí donde él habla desde la clase media, que es la que tiene su estar capturado, ¿no? Y tomado, dice, en la chichería, dice, nos sacamos la corbata y podemos jugar con la imaginación. Y ahí escribimos los libros que nunca vamos a escribir, y ahí imaginamos los mundos que nunca vamos a habitar. Ahí podemos soltar nuestra imaginación. Ese es un estar. En la chichería se está. Ese es el estar. Sabiendo que cuando salimos de la chichería, nos volvemos a colocar la corbata, nos volvemos a colocar la sonrisa complaciente y al día siguiente volvemos a ir a dar clase a la universidad o a la oficina o a donde sea. Y nos da en una pequeña frase un punto clave para pensar la clínica. Nos dice, el nudo está ahí, como si fuera en ese momento en que se sale de la chichería al mundo exterior. Allí donde, como si fuera el umbral de la puerta, entre ese adentro de la chichería y ese afuera del deber ser, ¿no? Entre ese estar y ese ser. Ahí es donde hay que ver cómo entramar un estar siendo. Es allí donde el terapeuta hoy debería colocarse, en ese borde, para recuperar lo que trae de la chichería el otro, lo que tiene inclusive oculto, que ni siquiera se da cuenta que lo tiene, traérselo, mostrarlo, evidenciarlo, porque es una mirada que, la chichería es una mirada intensiva, pero que nos modifica la percepción del mundo, nos modifica el tono de la voz, nos modifica la pasión, nos modifica la complacencia o no complacencia, nos transforma en rebeldes. Tomar la fuerza de esa rebeldía y percibir ese otro mundo de la representación allí donde tenemos que ir a trabajar, donde tenemos que armar también esta vida cotidiana y ver cómo en ese umbral de la puerta, de esas dos fuerzas en juego, podemos lograr la mejor combinatoria posible. Y es allí donde la lógica, que él llama la lógica seminal, que sería la lógica del estar, tiene que componer con la lógica analítica o la lógica del ser. Claro. En esa composición allí, lo que ligaría esas dos lógicas para lograr algo que tenga la potencia de lo seminal y tenga también la inclusión de ciertas formas, desde la ciencia, desde la tecnología, o sea, desde múltiples expresiones del mundo del ser, identidades lábiles, como decía Bergson, ¿no? Bueno, las identidades que sean lábiles y mutantes, ¿no? O sea, que tengan que ver con la circunstancia, el estar tiene que ver con las circunstancias, no identidades definitivas, ¿no? Sino identidades que van cambiando, mutando y que tienen la plasticidad de producir diferentes efectos en la realidad, y sí, de producir realidad definitiva. Bueno, allí es donde hay que ver cómo trabajar. Hay muchos cómo y cada uno tiene que experimentar sus propios cómo también. Pero para eso hay que habitar la chichería y habitar ese mundo de afuera, ¿no? Y ver cómo entramarlo en uno mismo, ¿no? O sea, cómo lograr un entramado que no sea un enfrentamiento, una oposición,
sino que sea una composición, y la lógica de la composición es la lógica que plantea Spinoza, ¿no? El componer, a diferencia de la lógica o de la dialéctica de oposición de Hegel. Acá sería una suerte de que la subjetividad devenga, en lugar de hegeliana, spinociana. Podríamos jugar con esas imágenes de una manera excesiva, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque yo sigo hablando y me parece que ya hablé un montón, ¿no? Yo creo que interesante lo que estás planteando. No sé si es el momento de hacer una pregunta de los participantes. ¿Vos lo querés abrirlo ahora, Adriana? Cuando quieran todos. O sea, no sé si hay, de pronto hay algo que tengan ganas y sí, mezclemos, conversemos. Okay. Yo tengo una pregunta. Dale, ¿Puedo, Marta? Dale. Es una, abrió Adriana, así que dale. En realidad es una eterna pregunta, no es la primera vez que la hago. Pero cuando vos tomás desde el inicio, ¿no? Esquizoanálisis, que está compuesta por dos palabras, esquizo y análisis, ¿por qué seguir con la palabra análisis cuando en realidad estamos pensando hace mucho ya con la complejidad? O sea, no es un análisis que separamos parte, porque ya eso no nos sirve. ¿Por qué el esquizoanálisis seguiría tomando esa palabra? Digamos, es como que aceptar que la realidad es así, analítica. Yo creo que en la realidad existe lo analítico, por supuesto, es toda una semiótica, ¿no? O sea, Spinoza, perdón. Guattari habla de dos funtores cuando dice el contenido y la expresión, ¿no? El contenido es el contenido de cuerpo, es lo que ellos van a llamar agenciamiento maquínico de cuerpo, o deseo, en definitiva. Es allí donde el deseo se expresa, por un lado, y por el otro lado habla de los agenciamientos de enunciación colectiva, o sea, el mundo ahí donde se habla a través del lenguaje, a través de los gestos, y se expresa un acuerdo entre el contenido, o sea, entre el sentir, para ponerlo de alguna manera, sí, entre el sentir y el pensar. ¿Cómo componer entre el sentir y el pensar? El pensar por la misma binaridad del lenguaje, esto lo trabaja también muy bien Deleuze en Diálogos, por la misma binaridad del lenguaje es siempre analítico. De hecho, todo significante se define por su opuesto. Lo alto se define por lo bajo, lo bello por lo feo, etcétera, ¿no? O sea, por oposición. La cuestión es qué hacer con esa oposición. ¿Nos sometemos a este juego binario del lenguaje, esa oposición, o nos dejamos o componemos con otras líneas que vengan a poner en crisis esa oposición, y en ese poner en crisis, en ese hacer estallar esa oposición, aparece una nueva semiótica. Y esto hace que el lenguaje sea vivo y que el lenguaje puede ir mutando como tal. Pero siempre están ambas fuerzas, ¿no? Las fuerzas reactivas, las va a llamar Nietzsche, y las fuerzas activas, podríamos decir. Las reactivas como tal separan, binarizan el mundo. Las activas son las que vienen a romper esa binarización. Lo hemos visto en los movimientos feministas, en los movimientos sociales, ¿no? En los movimientos migratorios, ¿no? Que son fuerzas que vienen a romper el binarismo del poder. Y del poder que se expresa siempre a través de un lenguaje binario. Y el lenguaje como tal siempre es binario. Entonces, yo creo que existen esas dos fuerzas. El tema es cómo hacer estallar la rigidez de una, pero que a su vez ese mundo de las formas de expresión, también lentifican las fuerzas del deseo, de estas fuerzas, estas líneas de fuga, porque si no se lentifican, producen una caída estrepitosa del mundo de la representación, y ahí sobreviene la locura o la muerte, ¿no? Entonces,
es siempre un difícil juego de puja entre esas fuerzas. Spinoza decía, hay momentos de la historia donde las fuerzas que tendrían que ver con el poder de dominación gobiernan, y momentos en que las fuerzas, como él decía, de una sociedad sin restricciones, o sea, allí donde el deseo sería absolutamente libre, o el deseo, en realidad la libertad como deseo, dice, pero ambas son dos absolutos, por lo tanto, nunca puede darse ni uno ni otro, ni lo esquizo solo, ni lo analítico solo, sino en la composición de ambos. Y en esa composición de ambos es donde yo veo el valor clínico, y clínico entendido como clinamen, como desvío, no como caído en cama. O sea, acá la palabra clínica está tomada como lo tomaron los atomistas, ¿no? Que es ese desvío azaroso de pronto en la caída de los átomos, imprevisible, ¿no? Bueno, el desvío. Y trabajar para esa producción de desvío sería esta idea del esquizoanalítico, y en esa producción de desvío es donde se produce la influencia mutua entre las fuerzas de fuga, la línea de fuga, las fuerzas de esquizo, y las fuerzas de la representación del lenguaje y de lo binario, en ese movimiento. Yo no lo... De hecho, a mí me gusta hablar de clínica del acontecimiento, porque realmente el acontecimiento es cuando se da, digamos, el acontecimiento es el salir de la chichería al mundo exterior, es allí donde algo acontece, y ahí es donde hay que ver cómo prepararse para la producción de acontecimientos allí, ¿no? Pero en ese sentido, esquizoanálisis, que la verdad lo vengo usando más ahora que hace 20 años atrás, cuando escribí El deseo nómade, de hecho, que hablaba de esquizoanálisis hace 20 años, bueno, lo usaba menos que ahora, porque veo la potencia de la composición, ¿no? Y que nunca está resuelta, ¿eh? Nunca, nunca. Eso ahí coincido con Spinoza, bueno, ¿quién soy yo para decir coincido? Pero sí, coincido, todos en última instancia coincidimos con uno o con otro, ¿no? O sea, sí. No sé, Mirna, si más o menos, No, sí, sí, más sí, sí. es una manera de Claro, pensarlo, gracias. ¿no? Sí, ¿alguien dijo algo? Abrimos, sí, a ver. Anímense, así conversamos un poco. Porque si yo sigo abriendo, me parece que se van a aburrir y perder. Entonces, usemos el ratito que nos queda para charlarlo y para... Si no, sigo un poquitito más, traigo un poquitito más. ¿Quieren? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿No les aburre No mucho? hay preguntas, No dale, se porque cansa. no, nada aburrido. Todo lo Bueno, contrario. es que no Es se como para canse. escuchar y detenerlos en cada uno, porque estás de alguna manera marcando también dónde nos ubicamos como terapeutas, ¿no? En ese umbral, A mí entiendo, eso en esa composición. Claro. Bueno, me pero interesa seguí después. especialmente. Claro, Y además como productor de desvíos, como eso. generador de desvíos, una clínica como generador de desvíos, ya no estamos hablando solamente de un terapeuta, psicólogo, médico con título universitario de la UBA, de donde sea, estamos hablando de una función social además en la vida, ¿no? De un movimiento fuerte en la vida. Creo que clínica podemos hacer todos, y estaría bueno pensar cómo hacer una clínica desde distintos lugares, ¿no? Sociales, políticos y demás. Buenas tardes. Hola, María de Los Ángeles, sí. ¿Cómo te va? Un placer escucharte y todo lo que decís es más que interesante. Soy acompañante terapéutica y quería como esto de ubicarme en el umbral, como vos decís, de lo de ser y el deber ser, el del estar y el deber ser, cuando como acompañantes terapéuticos somos parte de un equipo interdisciplinario y tenés como mandatos o demandas de tantos lados, lo difícil que es poder generar algo clínico y algo terapéutico cuando se juegan tantas demandas. Y es el acompañado en el que debemos permitir este devenir del querer ser. Mira, yo voy a decir algo que no van a estar de acuerdo muchos, y está bien, no hay por qué estar de acuerdo. Yo creo que el lugar del acompañante terapéutico es un lugar fundamental en cualquier proceso terapéutico, clínico.
Primero porque si uno, no sé, es coherente con estos pensadores, como dice Kush inclusive, desde el estar uno sabe, no conoce. El conocimiento es de parte del ser, ¿no? Entonces ahí se dice, bueno, no, hay que hacer tal cosa, tal otra, porque lo dice el DCM, nunca se bien los nombres de estos manuales que te dicen lo que hay que hacer, etcétera y demás. Yo creo que el lugar del acompañante terapéutico es un lugar fundamental porque es allí donde se juega el cuerpo, ¿no? O sea, y hay algo que tiene que ver no con el conocer, sino que la palabra, se me fue la palabra, caracho, quisiera encontrarla y decírtela exactamente, la que dice Kush, que tiene que ver con el comprender, no con el conocer. Y la comprensión es previa al conocimiento racional, lo cual no quiere decir que el conocimiento racional como tal no sirva. No estamos diciendo sí o no. Estamos planteando la lógica de la composición, que es la lógica del I. La lógica del I, la relación e inclusión, estamos hablando de inclusión, no de disyunción, estamos hablando de la inclusión de todos los elementos en juego para componer un modo de relación. ¿Qué sucede cuando de pronto no hay una posibilidad de acuerdo o de composición entre, por ejemplo, un equipo terapéutico, que puede ser psiquiatra, psicólogo y el acompañante terapéutico? Yo lo siento mucho por los psicólogos, que soy psicóloga, y por los psiquiatras. Yo creo que hay que escuchar al acompañante terapéutico porque es el que comprende lo que está pasando. Sí, totalmente. Sí. El psicólogo o psiquiatra no puede escuchar lo que el otro comprende desde ese estar con el paciente, desde esa habitualidad que compone con el paciente. Primero me parece que se queda solamente del lado del ser, con lo cual pierde lo que le pasa realmente al otro. Y después me parece que es solo un ejercicio de poder. Y estaría bueno un baño de humildad para todos, ¿no? O sea, dejemos porque ahí volvemos de nuevo a esta cuestión de las identidades. Bueno, el psiquiatra está arriba, el psicólogo tiene que obedecer al psiquiatra, es la ley de la obediencia. Y el acompañante terapéutico, y no hay una composición. Cuando no hay composición es muy difícil trabajar. Ahora, hay equipos que sí trabajan con esa composición, en donde hay una posibilidad de que todos sean escuchados y compongan, en última instancia, un movimiento común. Común desde la diferencia de lugares, porque lo común no es lo igual, ¿no? O sea, lo común es una trama, no es lo igual, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en este juego del ser, donde se dan los juegos de las jerarquías, porque la lógica formal es lógica de jerarquías, se supone que el médico, cuando yo me recibí de psicóloga hace 50 años ya, cuando me recibí de psicóloga, ya dije hoy cuántos cumplo más o menos, cuando me recibí de psicóloga, los psicólogos no podíamos hacer nada en el hospital, salvo test. Que eran aburridísimos y no servían para nada. Eso sí, después los médicos iban, los psiquiatras iban, firmaban. Yo trabajaba en el Alvear cuando era Hospital General. Firmaban, a la media hora se iban, y los pacientes que andaban deambulando por los pasillos los teníamos que atender nosotros. Pero no podíamos decir qué es lo que hacíamos, porque nosotros solo podíamos hacer test, ¿no? O sea, hoy estamos muy lejos de eso, pero sí seguimos con la lógica de las jerarquías. En ese sentido, el acompañante terapéutico es como si ocupara en ese plan de jerarquías el último lugar. Y ahí opera la rebeldía, que no es ir a protestarle al otro, pelearse con el otro, no, es hacer valer, es estar en donde están, ¿no? Es hacer valer esa potencia de afectar y ser afectado por el paciente, ¿no? O sea, no sé si te contesté, María. Pero, sí, muy, muy claro, y en esto en que vos decías, somos quienes estamos en lo cotidiano, y en lo cotidiano ponemos el cuerpo, y constantemente somos interpelados por ese ser y ese estar con un paciente.
Mirá, si pensamos lo del jet, es muy importante que el ingeniero que revisa el avión con todo su equipo sepa mucho como para que el avión no se caiga. Pero también es muy importante la amabilidad del encuentro de la azafata para que nadie entre en pánico, Exactamente. ¿no? Entonces, todos los lugares son importantes, algunos desde una función más, podríamos pensar, científica, ¿no? Y otros desde una función que tiene mucho más que ver con la emotividad, como diría Cush, con las afectaciones, ¿no? Pero bueno, depende del equipo con el que se trabaje, hay una preeminencia del pensar sobre el sentir, o no, ¿no? Bueno, Hay ¿quieren una preguntar algo pregunta, más? Adriana. Ah, sí, Adriana, sí. hay una pregunta o alguna referencia de Beatriz que dice cómo se trabaja con las pasiones tristes según Spinoza. ¿No? Se ve que algo Bueno, las de pasiones eso. tristes como las llama Spinoza, yo diría no creerles. Eh, No creerles yo- las pasiones tristes, sí, ¿no? no creerle a las pasiones tristes. Yo recuerdo una anécdota que cuento no es una anécdota, en el Deseo Nómade, de una persona que entró, vino, bueno, acá al consultorio, entró y se puso a llorar, que era todo, bueno, todo le iba mal, era pobrecito, la desgracia en persona, el mundo no lo comprendía. Entonces lo escuché como media hora, ya me aburrí poderosamente y le dije, mira, yo no te creo nada de lo que me decís, así que si querés empezar a hablar, hablamos. Y de golpe yo me arriesgué a que me diga, sos un idiota y me voy, ¿no? Lo cual podía pasar. Y de pronto esta persona hace una gran sonrisa y me dice, no sabes el alivio que siento, porque por primera vez sentí que alguien no me compraba este juego. Esa persona, junto con otros pacientes, me enseñaron algo que yo después llamé personajes míticos, que es lo que trabajo en el Liceo Nómade, y que justamente tiene que ver como cuando uno sale de la chichería al mundo exterior. Ahí, cuando uno se pone el traje, la camisa y la corbata, uno queda investido de un personaje mítico o de una ficción reactiva. Así se me ocurrió llamarlo a mí. Que son construcciones sociales, políticas, familiares, económicas, ambientales, geográficas, del entorno, etcétera, etcétera. Intervienen múltiples líneas y factores para conformar esos personajes que no nos pertenecen, pero nos capturan. Si estamos distraídos y no sabemos qué hacer cuando salimos de la chichería y no sabemos entrar y salir de la chichería al mundo exterior, ¿no? Como de pronto lo puede hacer el indio, o lo puede hacer el negro, o lo puede hacer el mestizo que entra y sale, el marrón, como dicen ahora. Nosotros, los que tenemos demasiado blanco encima, no sabemos qué hacer. Y quedamos capturados por esos personajes o por esas ficciones reactivas. Esas ficciones reactivas son pasiones tristes, porque están justamente para capturar esto que estábamos hablando, el estar, el lugar del deseo, el lugar de la producción, decía antes, la producción de mundo. Están para eso. Es ahí a donde uno no le tiene que creer a esas ficciones reactivas. Debe desenmascararlas, porque detrás de esas ficciones está la pobre persona que nos habla. No está el otro que nos está diciendo, no puedo más, me está asfixiando, me está agobiando, pero tengo que representarlo, porque me lo exige además la mirada de una sociedad. La sociedad no es homogénea, obviamente. Hay una gran parte de la sociedad que se alimenta y necesita de esas ficciones reactivas y otra que no. Y hay que saber con quién hacer alianza. Ahora, es una cuestión política. O sea, no estamos hablando de política partidaria, obviamente. La clínica es una cuestión política allí. Realmente. Entonces, uno se juega por alimentar las pasiones tristes o por no creerles. Y ver cómo yo soy muy tana con las manos, ¿no? O sea, ese grado de potencia que somos, que está capturado y tomado por esas ficciones reactivas que ya tienen, ¿cómo decir? A ver, tienen una coreografía, una escenografía, un guión escrito. O sea, por eso podemos hablar de la generalidad, la histeria. Pero no es que
sea una patología de una estructura histérica. Es una ficción reactiva que tiene los movimientos planteados y que además van cambiando a lo largo de la historia y las épocas. Por eso ya no tenemos la histeria de Charcot, sino que tenemos la histeria del mercado de consumo, por ejemplo, ¿no? Que tiene otras características y otras gestualidades también. Y estamos capturados por esas ficciones, que generalmente responden a toda una mitología negativa del heroísmo, del sacrificio, la mujer sacrificio, el hombre heroico, el salvador, etcétera, etcétera. Fundamentalmente responden a eso, el exitoso y por lo tanto es el fracasado, porque todas esas ficciones tienen su partener, no es con cualquiera que uno las juega. Y son binarios, o sea que el exitoso va a tener un fracasado, puede ser la pareja, puede ser un hermano, un amigo, alguien que le va a sostener, y el fracasado va a tener un exitoso, que le va a permitir no poder nunca. El exitoso va a tener un fracasado que lo va a someter a tener que poder siempre. Son juegos existenciales. ¿Por qué? Porque es la existencia lo que se pone en juego allí. Y ahí voy, si me permiten, al último punto que digo nomás, lo largo, esto es algo que vengo estudiando ahora, estudiando, pensando y demás, que el condicionante de la existencia, del existir como tal, es la vulnerabilidad. La existencia es vulnerable y esto nos lo mostró la pandemia de una manera, con una visibilidad y una potencia increíble. Vulnerable no quiere decir frágil, no quiere decir débil. La fortaleza-debilidad es yoica. La existencia, que es lo que se juega en ese estar, es vulnerable y esa vulnerabilidad es como el brazo del deseo, ¿no? O sea, que justamente esa vulnerabilidad es lo que me permite necesitar del otro y crear alteridad. Y en esa producción de alteridad generar comunidad. Y lo único que puede llegar a enfrentar una subjetividad dominada, colonizada, es la comunidad, pero no la comunidad como una sumatoria de personas que piensan lo mismo, sino como la construcción de lo común, como lo plantea Spinoza. ¿No? O sea, y creo que este tema de la vulnerabilidad es, a mí se me ocurrió esto de la vulnerabilidad, y la verdad me parece clave para pensar que la vulnerabilidad es una potencia, es la potencia de generar alteridad. Si la existencia, no yo, la existencia, yo soy una actualización de la existencia, soy una encarnación, si quieren, de la existencia. Soy un existente. Si yo no partiera de esa vulnerabilidad, eso que Kush toma de Levinas cuando dice, Levinas dice, Ilia, hay. Eso solo, hay. Y luego devendrá siendo. Bueno, esa vulnerabilidad, que no es porque me falte nada, que no es porque sea parcial, total, perdido o encontrado, es porque la condición misma de la existencia en su vulnerabilidad no busca la completud. Justamente lo que busca es devenir siempre otro. Ahora, esta capacidad, la vulnerabilidad, es la capacidad de metamorfosis que tenemos, es la capacidad de mutación que tenemos. Si nosotros cooptamos, frenamos la capacidad de mutación como tal, nos transformamos en neuróticos. O sea, así de claro. Y un neurótico es útil a determinado juego de poder. Y esto va más allá de izquierdas y derechas, a determinado juego de poder, lo que Spinoza llamaría el poder de dominación, que puede tener muchos colores, ¿no? Por eso no podemos separar, y por eso cuando uno dice que la clínica es una política, no nos estamos refiriendo a una política en términos de ricos y pobres, en términos de poderosos y desposeídos. Esas son las efectuaciones, esas son las formas de expresión efectuadas. Lo que estamos hablando es de la captura del estar, porque es ahí donde está la potencia. Por eso hay que callar al indio. Pero la potencia del indio es el silencio. Y la potencia del negro, de la negritud, es el ritmo. Eso no lo pueden
interceptar, no lo pueden capturar. Sí. ¿No? Bueno, Sí. vamos a parar acá porque si no, nos Hay vamos algo, mucho por las ramas. Qué bárbaro. hay una frase de Viveiros de Castro No, que Viveiros de Castro. sí, que dice que los colonizadores le impusieron la música europea, pero que los indígenas lo tocan, la aceptaron, pero lo tocan indígenamente orquestado. Exactamente, exactamente. Vos sabés, Mirna, que a mí me enseñaron una cosa en Perú, creo que fue. Que yo no sabía que sobre todo los jesuitas, eran talladores, ¿no? O sea, y eran los que hacían las iglesias. De hecho, las grandes iglesias en la época de la colonia estaban hechas por sacerdotes jesuitas. Eso, bueno. Entonces, dividían el altar mayor por la mitad. En una mitad tallaba el occidental y cristiano, o sea, el blanco, y en la otra mitad el indio, que tenía que imitar lo que hacía el blanco. Pero siempre, siempre, siempre había una diferencia. Y lo maravilloso es captar esa diferencia, ¿no? O sea, cómo, aunque se intente ahogar ese estar, esa afectación de mundo, esa intensidad, ese mundo intensivo, el deseo, el estar como tal, insiste y aparece en un mínimo juego. Y a veces, como sucede en los famosos arcabuces de la pintura de los incas, lo hacían poniendo símbolos de ellos. Por ejemplo, hay en la última cena, está el famoso que creo que se llama, no me acuerdo bien ahora, bueno, el pintor de esa época, un indio maravilloso, y el tipo hace la última cena como se la piden, pero pone un pavo real adelante, que es un animal que no existía en Europa, pone un pan enorme adelante, que es el pan de los incas, y le pone al famoso ojo de Dios arriba rayos, que es el dios del sol. O sea, siempre una línea que fugue, ¿no? Esto es un poco lo que charlábamos con tu pregunta, Mirna, ¿no? O sea, algo que fugue, que haga fugar ese binarismo, ¿no? Algo que escape de allí. Que Así es. nosotros, Adriana, nosotros como terapeutas deberíamos trabajar en esta línea, ¿no? En esta cuestión de la fuga, de estas De la fuga. ficciones reactivas que decías, ¿no? Que capturan más. Golpear esas ficciones. Claro, Y que el paciente entienda que uno no. Sacudirlas. Y que el paciente entienda que no es a ellos, no es a la subjetividad, sino a lo que está capturando la subjetividad. Claro. Para eso hay que poder lograr una alianza con el otro, llamado paciente, no sé por qué, pero bueno, con el otro, una alianza contra esa ficción. Sí, ahí ¿No? acá Marinés. ahí tenemos una peruana Eso, divina. que ¿A dónde? puso ¿Dónde? acá, nos Acá ayudó Marinés. Diego Quispetito, pintor cusqueño del siglo Siglo XVIII. XVII. Exacto, exacto. Hermosas pinturas. Hermosa. ¿Dónde está? ¿Vos, María Inés, sos Aquí, de Perú? hola. Hola. Hola, Maravillosa, Adriana. maravillosa, Sí. maravillosa. Está en las iglesias y efectivamente los tonos rojos, por ejemplo, es algo característico de la pintura cusqueña, ¿no? Exactamente. Las exactamente. flores, ¿no? Las Ahora, mujeres regordetas. regordetas. Como son. Sí. Pero llegaron a cambiar inclusive la pintura, o sea, llegaron a cambiar la percepción en Europa, porque Totalmente. empezaron a vestir de otra manera a los santos allá también, ¿no? O sea, fíjate vos, Sí. eso es la rebeldía, ¿no? O sea, cómo desde allí se rebelaron y llegaron a fisurarle sus propias imágenes, ¿no? O sea, es una maravilla eso. Oh, Perú es muy fuerte, Sí. fuerte, maravilloso. Bien. Bueno, gente, no sé. La verdad, No, yo, sí. Dale. No, a mí me gustaría no soslayar la dificultad que tenemos realmente los terapeutas, porque veo acá, en general somos todo clase media, somos blancos, y me parece que no escapamos a
deber ser, digamos, digamos que nos ha subjetivizado. Y personalmente me siento muchas veces justamente en ese punto entre la chichería y el umbral, me siento con dificultades, digamos, ¿no? Sí, comparto. Me siento con dificultades específicas de plantearme a mí misma si es válido, porque este planteo que vos hacés, descolonizar, no es fácil. No es fácil salir de la chichería y ponerte la corbata, o entrar a la chichería, digamos, ¿no? Porque y sacarse la corbata. Sí, sí. Sacarse la corbata, ¿no? Porque Fíjate ya cuando entras a la chichería y te sacás la corbata, podés empezar a mutar y no sabes dónde terminar. De eso se trata, no saber dónde terminar, y seguir, y ver hacia dónde se va. Exacto. Eso sería, que coincido con vos, Mirna, nosotros somos todos clase media y tenemos una parte blanca fuerte, grande. Cómo hacer, es un tema de proporciones, diría Deleuze, ¿no? Cómo hacer que sea la mínima, y Spinoza diría eso también, la mínima proporción de blanco y la máxima proporción de un devenir indio. No somos indios. Una cosa es ser indio y otra cosa es devenir indio, devenir negro, devenir mestizo, devenir marrón. Es más, el indio tiene que devenir indio. Hay indios que ya son blancos. Sí, total. O sea que no alcanza con ser indio. Deleuze y Guattari en 1000 mesetas hablan, no alcanza con ser judío, hay que devenir judío. No alcanza con ser mujer, hay que devenir mujer. Bueno, no alcanza con ser indio, hay que devenir indio. Y por suerte no alcanza con ser blanco, se puede devenir indio, se puede devenir negro, se puede devenir mestizo. Ese es el desafío. No sabemos a dónde vamos. Es que si supiéramos a dónde vamos y necesitáramos saber a dónde vamos, seguimos en el proceso de la colonización. Y eso es lo que hay que romper. Esa previsibilidad que controla y organiza la propia subjetividad, no ir a tontas y locas a cualquier lado, no, no, no. Ir diagramando el movimiento, pero no programando. Cuando Deleuze y Guattari dicen diagramen, no programen, están diciendo eso. El colonizador programa, sabe que tiene que, colonizador económico, colonizador político, colonizador religioso, etcétera, etcétera, programa su movimiento y su acción, no la diagrama. El proceso revolucionario es micropolítico, no macro. Entonces, si no es macro, no es un programa, es un diagrama lo que se pone en juego. Y diagramar el movimiento es no saber a dónde se llega, pero no se va de cualquier forma, ¿no? O sea, es un juego complejo, sí, pero maravilloso, más complejo que te traguen la vida, ¿no? O sea, más complejo que te devore la vida hasta ficciones reactivas, ¿no? O sea, que es una de las fantasías que también el paciente tiene, me dice, bueno, sí, yo dejo de ser el CEO, no sé, de la empresa, lo que sea, pero ¿y después qué? Y después la vida, no, salí de ahí de la vida. Ahora, ahí hay que armarla, ¿no? Ahí hay que, no es de cualquier manera que se arma, pero es un devenir siendo, o sea, es un estar siendo, ¿no? Ahora, desde el ser, la sensación es que si vos te corres, lo que sobreviene es el abismo total. Claro, es complicado. Desde el ser, sí, porque si todo es binario, bueno, o estás arriba o estás abajo. Y de hecho les pasa eso. Cuando vos te la crees y estás arriba, la mínima fisura, porque además el mismo juego se alimenta en el hecho de que los lugares nunca queden del todo fijos, en algún momento se quiebren por algún lado, o afectivo o económico o de reconocimiento social, lo que sea. Cuando viene la caída es a pique, porque es arriba o abajo, no es en la superficie, no es horizontal, no es en el rizoma, ¿no? Como las raíces que van moviéndose por la tierra. Es arborescente, o estás arriba del árbol o te caíste al pozo. Es un cambio de lógica.
Sí. Ahora, hay que bancarse y no saber a dónde ir. ¿Y por qué hay que saber siempre a dónde ir, no? ¿Qué sé yo? Y cómo manejar la incertidumbre, ¿no? Es en el andar haciendo sin saber a dónde llegamos. Sí, y te diría, me arriesgo a decir todavía más hincha, ¿no? En esto. María, más que cómo manejar la incertidumbre, es cómo transitarla, porque si la queremos manejar, El proceso. no. Programamos. Claro, programa. La incertidumbre es una Claro. fuerza que no, contra la cual no tiene sentido luchar. Sí Claro. ver cómo acompañarla. Como dicen los orientales, cuanto más flexible, menos posibilidad de quebrarse. Y esto lo dicen los indios también, ¿eh? Sí. O sea, cuanto más flexible, menos posibilidad de quebrarse. Pero bueno, hay que empezar a escuchar también lo indio, que está en uno, ojo, porque también el vivir en Latinoamérica, haber nacido, ser parte de Latinoamérica, ya no nos hace del todo blancos, por Y suerte. blanquitos europeos totalmente, ¿no? No, o Claramente. sea, lo indio, lo negro, lo mestizo, lo criollo, nos corre, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta, pero tenemos esa cosa del resentimiento del ya van a ver quién somos, ¿no? Como dice Kush, ¿no? Ese no para decir, ya van a saber quién somos en el momento indicado. Y tenemos algo de eso, ¿no? Bueno, en el fútbol se ve. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, en las expresiones populares es donde más se ve, ¿no? Y a todos, aunque no nos guste el fútbol, si vamos a jugar contra un equipo blanco, ya van a saber quién somos, y nos ponemos a ver el partido, aunque no sepamos nada ni nos gusta el fútbol, ¿no? O sea, Así es, así es. pero bueno, la vida, eso es un estar. Ahí el estar funciona, no el ser, ¿no? En la El habitualidad. ser va siendo. Bueno, gente. Hermoso, estamos en hora. No sé si hay alguna pregunta o alguna última cuestión. La verdad que Yo no los veo a todos porque acá dice que hay otra página. te agradecemos un montón y más en el día de tu cumpleaños. Ah, no, es una manera de festejar lindísima. Ahora me espera Bueno. mi nieto para comer. Acá dice Paula, muy interesante, mujer blanca, clase media, trabajadora social, pero buscando siempre vivir en gerundio e intentando contribuir en esas comunidades donde proponemos el desafío de estar siendo. Muchas gracias por el aporte. Otro lugar importante, el del trabajador social, y jerárquicamente dentro de ciertos parámetros de poder bastante marginado. Bueno, ojo, que el poder está en los márgenes, no en los centros, así que, pero hay que hacer valer el poder. No, hay que saber vivir en los márgenes. Bueno, gente, nos veremos en otros momentos. Gracias. Muchísimas Gracias. Gracias.